Parking Blanco se llamó la operación, que terminó con el secuestro de 392 kilos de cocaína de máxima pureza, que estaban guardados dentro de una BMW X5, que según tengo entendido es un auto, una camioneta de alta gama que, que se vende en la Argentina y que estaba estacionada en un garaje, en un estacionamiento en Villa Gobernador Galvez, en el sur provincial. Esa camioneta ya había sido, esa camioneta que era propiedad de un cordobés que al mismo tiempo manejaba uno de los principales líderes de esta organización, que empezó a quedar al descubierto allá por septiembre del 2019, cuando la Gendarmería Nacional divisó en la localidad de La Rechea, cerca de Coronda, una avioneta camuflada en una especie de hangar muy pequeño, muy precario. Alrededor de la avioneta, bidones, tachos de combustibles especiales para la aviación, para las naves de estas características, y divisó dos automóviles. Empezó a tirar de la piola, como se dice vulgarmente, y empezó a detectar movimientos, empezó a individualizar quiénes se movían alrededor de esos automóviles, quiénes los conducían, y le llevó al fiscal Rodríguez a entender que estaba frente a algo de una magnitud bastante inusual. Incorporó a la Policía Federal a la investigación, y la Policía Federal incorporó muchísimos elementos tecnológicos, entre ellos las escuchas telefónicas, que permitieron establecer que esta banda, liderada por Gustavo Daniel Núñez y Sebastián Osvaldo Romera, operaba el negocio transnacional de drogas vía avionetas, que estas avionetas básicamente aterrizaban en el corredor de campos entre Rosario y Córdoba, que venían de Paraguay o de Bolivia y que traían básicamente cocaína. En una de las últimas comunicaciones directas que estaban escuchando los policías federales y por supuesto la fiscalía, daban cuenta de un importante cargamento que estaban enfriando, según dijeron, enfriando en la cochera en la BMW X5 en Villa Gobernador Galvez. Como esa maniobra había sido detectada hace algún tiempo por los federales, los policías alquilaron una dársena de esa cochera con un vehículo obviamente sin identificación. La alquilaron por un tiempo bastante prudencial. Esto le dio la posibilidad de tener acceso a la cochera y ver los movimientos de los automóviles que usaba la banda. En una oportunidad, y esto es el detalle que les comentaba al principio, que pudo haber sido como la taba, ¿no? El éxito o la frustración. En una oportunidad, los policías detectan que en el asiento de atrás de la camioneta había unos bultos parecidos a los panes, a los ladrillos de drogas que habitualmente se conocen en las fotografías o en los procedimientos. Claro, no se puede abrir una camioneta que es un bien privado sin una orden judicial. Se pide la orden judicial y ahí hay un debate respecto a si se pide la orden de allanamiento, se debía abrir la camioneta con el consentimiento del dueño o sin el consentimiento del dueño. ¿Y qué sucedía? Si esos ladrillos eran cualquier otra cosa y no droga, quedaba al descubierto la investigación de la justicia y todo podía irse por los caños, todo podía irse al demonio en la investigación. Por el contrario, ahí había una duda respecto si esa camioneta era una camioneta usada por los integrantes de la banda. Hubo algunas sospechas al principio, pero se pudo verificar a través de un aporte que hicieron desde la Policía Federal de Rosario que esa camioneta había sido ya observada, había estado sobre el radar posada sobre ella por otras causas vinculadas al mismo negocio. Se pide la orden de allanamiento y se abre la camioneta. En esa camioneta, en esa BMW, se encontraron 369 panes
de cocaína. ¿Qué había sucedido? No entraban más panes en los compartimentos de la camioneta, no entraron más panes en el baúl, no entraban más panes debajo de los asientos, y la propia impunidad de la banda o alguna relajación consideraron que, como en ese estacionamiento, ¿quién iba a tener ingreso? Los dejaron en los asientos de atrás. Ahí fueron visualizados y la historia es la ya conocida. 5 detenciones, 11 allanamientos en total el viernes pasado, 30 vehículos secuestrados vinculados a la organización criminal, narcocriminal, entre ellos embarcaciones, motos, camiones, tractores, campos que compraron en General Lagos y en Alvear, al sur de la provincia de Santa Fe. Se estima que la droga incautada, al ser de máxima pureza y el haber alcanzado los 392 kilos o casi 392 kilos, se estima que esa droga estirada en el mercado puede generar 10 millones de dólares totales de ganancias. 10 millones de dólares totales de ganancias. ¿Qué crea la Fiscalía y los investigadores? Que esa cocaína no tenía como destino la provincia de Santa Fe, probablemente algo haya quedado en Rosario para la distribución, pero en poca cantidad. El grueso se ponía en Ciudad de Buenos Aires y terminaba, y otra gran importante cantidad de droga terminaba en Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires. Se cree que en Campana esa droga, eso será susceptible de más investigación, se pudo haber usado las aduanas y las situaciones portuarias que hay en esa geografía para sacar la droga de máxima pureza al exterior, concretamente a Europa, donde colocar 1 kilo de cocaína en Europa es hablar ya de sumas siderales en dólares. Bueno, de toda esta investigación, como decíamos, que comenzó ya por septiembre del 2019 en un campo de La Rechea, tuvo esta situación. En el medio, un dato, o varios datos, pero uno que podemos aportar hoy, que es bastante particular. Uno de los cabecillas de esta organización, llamado Gustavo Daniel Núñez, se movía en un auto que pertenece a una empresa rosarina de transporte llamada Flecha Log. Es una empresa que hace transportes logísticos, como lo dice su abreviatura, en el país y en el exterior. Y Núñez registraba varios pasos fronterizos hacia Paraguay con un previo de allá por 2017, 2018 y 2019 en un auto también de la empresa Flecha Log. Lo decimos con nombre y apellido porque está incorporado en los dictámenes de la Justicia Federal y esto ya es un hecho que es un instrumento público y por lo tanto podemos mencionarlo. Así que atención con estas empresas, esta es una que aparece, pero puede generar investigaciones en el futuro interesantes. A la banda, además de enfrentar un proceso por tráfico de drogas, enfrenta un proceso por lavado de dinero, por la enorme cantidad de bienes adquiridos en muy poco tiempo que no tienen justificación alguna. Vos decías eso al principio, ¿no? El detalle de lo que le pasa a muchas bandas narcos, que no saben cómo lavar la guita que están haciendo. Claro. Hay comunicaciones telefónicas que dan cuenta de esa situación. ¿Cómo lavar el dinero que es producto de un ilícito? Claro, ¿cómo pasarlo al mercado blanco, al mercado legal? Para poder mostrarlo, porque de repente los tipos te caen con un montón de bienes y no los pueden justificar. Claro. Entonces hay mecanismos para... Cuando ya tú te compraste a tu nombre o a nombre de personas muy cercanas 30 vehículos, tractores, lanchas, camiones, terrenos, campos, inmuebles, casas, y se te complica porque además en la FIP no tenés declarada ninguna actividad económica. Sí, o son monotributistas, ¿viste? No, ni siquiera monotributista. eso.
Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Pero- Un detalle también para terminar de color, como les puede llegar a gustar a nuestra audiencia, a ustedes. La banda tenía pensado eh, colocar esta droga en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y después tenía pensado relajarse un tiempo e irse de vacaciones al Caribe. Bueno. Tendrán que esperar un poquito porque está Pará, bastante poder ser. complicado. Al Caribe posta literal, digamos, era el Caribe. Claro. Al Caribe, al Caribe. Ah, mirá vos. ¿Todos juntos iban a ir? Todos juntos. All inclusive. Supongo que son esos paquetes que te vacunan y además te Sí, vacunan de sí, verdad, digamos, con olvidate. la Sí, sí, con la claro, vacuna claro. anti-COVID, y te meten el combo. Bueno, pero Tito. bueno, van a tener que esperar un rato. Deberán cinco. cambiar el Caribe por Canadá. Sí. Muac. Exacto. Exacto. O Canasvieiras. También. Ah, esa me gustó más, esa me gustó más. También.